Bueno, ahí. Voy a leer en este tercer cuatro de copas unas palabras que escribió Raúl Mansilla, poeta neuquino. Liliana Ancalao es una singular poeta nacida en Comodoro Rivadavia en 1961, Chubut, de raíces tehuelches y mapuches. Posee una voz delicada y potente a la vez. Su poesía nombra y dice sobre la vida de las mujeres en el contexto de la Patagonia profunda, en lo particular da voz al derrotero de los pueblos originarios que del campo a la ciudad se instalan como obreras, empleadas domésticas, o solo madres que de un lugar a otro sufren no solo solamente la desidia de los hombres, sino la crueldad de los pueblos inviernos patagónicos. Es una poeta que ha realizado ya un camino propio y ha sido publicada en distintos lugares de Latinoamérica y el mundo. Ancalao nos remite con su poesía a una oralidad antigua y cadenciosa, fruto de ese ser y venir por las fronteras móviles de Hualmampú. Graciela Cros es una poeta que ha vivido gran parte de su vida en la Patagonia. Aunque nació en provincia de Buenos Aires en 1945, su vasta obra comprende más de una docena de libros de gran calidad. Posee una potente voz, un tanto vinculada al tango, con la reminiscencia de una oralidad adquirida a un lugar simbólico como es la Patagonia. Su poesía es jovial, musical y contundente. Es difícil permanecer inmutable a una de sus lecturas en vivo. Es una referencia obligada para jóvenes poetas de la Patagonia. Su poesía nos brinda una especie de filosofía del instante, muy lejos de la actitud contemplativa de otros autores y autoras. Cros nos da un golpe de palabra en la mandíbula. Su oralidad denuncia desde adentro. Su palabra está empapada, embarrada y nos muestra como pocos una realidad distinta, como es el caso de su último libro, Pampa del Unuleo, que nos muestra otra Bariloche, desmistificando a la Suiza argentina con textos juzgados y certeros. Bueno, Gracias. gracias Raúl por tu lectura. Sí. Muchas gracias, Raúl. Qué encanto. Hermosas palabras. Muchas gracias. Se nota que nos has leído, Raúl. Sí. Que hay lectura ahí de verdad. Qué responsabilidad. 10 minutos le pedí mandame algo porque No. y me mandó un PDF con... Un maestro total. Chapó. Gracias, Raúl. Yaupayu. Yaupayu, Raúl. Ay, Gracias. Comienzo con una lectura, entonces, ¿te parece? ¿Les parece? Bueno. Sí. Para alargar elegí este poema que se llama Renus, que Renus son las cuevas de los brujos, ¿no? Para la memoria más reciente del pueblo mapuche, eran los lugares a donde se aprendían los oficios, había que conocer algunas palabras mágicas, podría decirse, para ingresar a esos sitios de aprendizaje y de conocimiento. Probablemente haya sido desvirtuado el significado de las Renu cuando se dijo que eran cueva de brujos, pero yo la escuché así. Y este poema tiene así como una explicación previa y después está el poema. Había unas cuevas de los brujos, allí les enseñaban el secreto para hacer daño a la gente, o para ser el mejor en los oficios. Vaya a saber dónde estaban esas cuevas. Igual si alguno las encontraba después, no recordaba. De chiquitos nos decían, van a andar pasando por ahí. Como Aparecida llegué hasta ese cruce. Un camino a Diadema, el otro al mundo.
Cargaba un dolor que se aliviaba con gritarle extravíos a la noche. Así fue que me solté en palabras y en una de esas sacudió la tierra. Una puerta se abrió. Una voz de guitarra me convidó a pasar y entré sin atenuantes. Éramos tantos ahí, algunos conocidos, pero olvidé sus nombres. En un mostrador se ofertaban los oficios de la fama, vocalista en la banda de rock, ser una del coro y moverse con un cuerpo de humo, tocar la cumbia que haga bailar a todos, clavar la taba, hacer la suerte de billetes arrugados, desafinar la sexta cuerda, cantar a la sombra de los sauces sobre la tierra regada, tener un territorio con pasto, leña y río, amansar potros, hacerlos galopar sin riendas, que vengan a comer el pasto de tus manos, ponerte a dormir a la orilla de sus cascos. Y ahí me entregué. Dejé escapar el deseo que andaba coagulado por mi sangre. Quiero llegar palabras, condensarlas a punto de estallar. Que sus aromas me broten como en celo. Juntar los pedazos de mí que siguen sueltos. Curar esta dura cicatriz que se atraviesa en el andar de las palabras. No supe más. Aprendí el miedo, los ojos congelados, unas garras aferrándose del aire y un aullido de perros rebotando por el cráneo. Te amamos, nuestra mamá. Que me gritaran así les enseñé a mis hijas, por si anduviera alguna vez perdida. Y así me hallaron en el medio de un charco, abriendo las palabras con cuchillos de plata. Qué maravilla. Gracias. Gracias, Lili. Hermoso. Muy hermoso. Muchas gracias. Bien. Sigo yo entonces con la lectura. Yo voy a leer algunos cantos de la gaviota cocinera. Y se me ocurrió comentarles algo que creo que nunca comenté antes, con respecto al uso de la frase yeguas de la noche. La gaviota cocinera, este personaje, se empodera mencionando a 40 activas yeguas de la noche. Yo eso, ¿de dónde lo saqué? Y bueno, recordé de dónde. Yo estaba leyendo algo de Shakespeare y en la traducción, al pie de página, cuando decían nightmare, que quiere decir pesadilla, pero también quiere decir yegua de la noche, nightmare, las dos cosas, al pie de página señalaban esto. Pasó el tiempo, a mí me interesó esa situación. Pasó el tiempo y leyendo una clase de Borges, Borges se detiene bastante, muy fascinado con este doble juego de pesadilla y yegua de la noche. Y ahí entonces a mí me cayó la ficha y dije, esa yegua de la noche es para mí, para mi gaviota cocinera. ¿Y por qué 40? Porque la gaviota cocinera canta las 40. Entonces ella le agrega a las 40 yeguas de la noche el adjetivo de activas. Eso lo pensé yo porque dije, estas yeguas de la noche no son contemplativas, no son pasivas, para nada, todo el tiempo están haciendo cosas.
Entonces son las 40 activas yeguas de la noche. Bien, dicho esto, voy a comenzar. Voy a leer algunos cantos que no leo actualmente. Exprofeso, elegí los que no leo, y comienzo por uno que es un epígrafe, pero en realidad es uno de los cantos. Los voy a leer todos seguidos y no se asusten que no voy a leer los 40. Bien, el primero que funciona como un epígrafe. Por mis modos de madre en escenarios de ilusión, pagaría con el dolor de mis órbitas. Por el goce o aprovechamiento, más no fuera temporal, de tu cuerpo, pagaría con mi santa leche original. Por desatar el nudo que ata y no se ve, pagaría con 40 de mis activas yeguas de la noche. Y no lo estoy diciendo todo. Ah, gaviota, gaviota, yéndose tras el polen de las horas, ¿cuál es tu precio? Soy una dama que imagina desenlaces. Se aplastan mis vértebras, se secan mis ovarios, se ralea mi pelo, se derrumban mis senos, se fatiga mi mano, se fractura mi lengua. He entrado en el invierno de la vida y todavía junto leña para hacer este fuego. Soy una dama que pierde las partidas, una hechura inestable que abandona el juego y se retira a una esquina. Ahí medito la próxima jugada y practico mi chance entre los necios. Trato con el sentido. Soy una dama que sangra por la boca y en los restaurantes mancha las servilletas. Mi sangre tiene estilo, no es que sea de horchata o azul, no es que sea ligera, negra, caliente o fría. Mi sangre brota, hierve, bulle, corre, chorrea, se derrama, se pudre, se envenena, se hace mala sangre. Es un órgano básico. Vivo así entre la utopía y la inacción. Surco las aguas, nado crawl, pienso en Héctor Biel, que embiste al cejo a un espigón muy largo. Por un impulso eléctrico adhiero a lo fijo de un rato para el otro. El hábito del sedentario es mi disfrute y mis bordes se pierden en el sólido. Calcárea, sobrevivo, rígida, perdida la porosidad, quieta, invisible como piedrita de mar. Soy una dama que pierde las agendas y anota su deber en papelitos, una que escribe en la cola del banco, en la sala de espera al dentista, en el estacionamiento del supermercado, en la luz roja del semáforo. Mi pasión está intacta. Soy la que sujeta con los dientes la soga de la orque. Soy un lemon pie que otros comen con deleite, un by biscuit, una vainilla, un brownie, una masa quebradiza, una mixtura. Soy un hojaldre pampeano, un pastelito criollo, un bizcochito de grasa para el mate del gaucho. Soy un producto regional, un souvenir made in Patagonia for export. Soy una dama con pasado que ejercita el arte del polígrafo, un gerundio inarmónico. Me altera tanto como abusar sin dolo del adverbio. Me arrodillo a los pies del palimpsesto y hago de él mi manjar predilecto. Cada mañana, una de las 40 activas yeguas de la noche se sienta al tablero y juega la partida del día con la oscura. Estoy aquí para contarlo. Soy una dama que sufre de exclusión, una criatura secundaria, soy una alga marina y su ceniza, una kelper, continental, intelectual, emocional. La Patagonia es mi isla, el kelperato mi insignia. Vivo en la cordillera. En verano recojo leña, en invierno paleo nieve y escribo con guantes. Toco palabras a través de una tela. Mi fortaleza despierta comentarios, pero todo es puro simulacro. No hay tal cosa detrás de esta máscara de hierro. Soy un pichón que en la tormenta se ha caído del nido. Mientras escribo estas líneas, tiemblo, tirito, tengo frío. Soy una dama que oscila entre la implicación y la distancia. Una curruca de los juncos que teje argumentos. Cuando niña bebí la leche del materialismo. Hoy vivo entre las 4 paredes de mi imaginación y hago chanzas sobre la delgadez de mi espíritu. Tengo un mundo
y también está en guerra. Soy una dama que canta a las 40. Mi poesía es de personajes. Soy un cordero patagónico que bala en sudaqués desde los platos, una butarda, un tordo que baja al jardín para anunciar la nieve. Nadie pide que escriba lo que escribo, no se involucre a otros. Llevo una vida en el trabajo. En ocasiones los reveses suman al resultado. Soy un chivo expiatorio, el cancerbero de mi falta, el pez que por la boca muere, el pájaro mejor en mano que 100 volando, el caballo regalado que no le mires los dientes, el perro que ladra y no muerde, y también el perro serio en bote. Soy el sapo que se traga, el tábano sin cabeza, el pato de la boda. Qué bueno, Graciela. Gracias. Qué lindo. Ambas hicimos una especie de arte poética, ¿no? Con estos primeros poemas, ¿de dónde Sí, viene nuestra escritura, esta poesía? claro. Sí. Yo tengo puntualmente un poema que se llama Arte Poética, en el que hablo de los nombres propios, que está, creo que está en el libro Mansilla, me parece que está ahí, nombres propios, y ahí pongo los nombres propios que han atravesado mi poesía y que han sido títulos de libros, ¿no? Como Elvis, Boc, que es la calle donde vivo en Bariloche, Mansilla, que ya tendremos ocasión de hablar de ese título. Urca, que es un barrio de Río de Janeiro. Newton, de la cuna de Newton. Y Buenuleo, Pampa de Buenuleo, que es el anteúltimo de mis libros. Pampa de Buenuleo es la franja sur, la cara de atrás de la postal de Bariloche. Los visitantes no la ven, son los barrios englobados bajo el rótulo de barrio alto. Hay una cantidad enorme de barrios y es la zona sur. Todo ese territorio geográfico se conoce desde antes de que fueran barriadas como Pampa de Buenuleo. Buenuleo era el señor dueño de todas esas tierras, ¿no? Que después, bueno, con cuestiones que todavía se dirimen en la justicia, le arrebataron leguleyamente con malas artes. Y que ahora están en un proceso de recuperación territorial, ¿no? Buenuleo es... Sí, están, bueno, sí, hay muchísimos barrios que nuevos directamente. El otro día me hablaban de un barrio que se llama La Habana, así se llama, La Habana, que me pareció un nombre hermoso y curioso para un barrio de Bariloche. Y sí, son como resultados de luchas de largo, largo tiempo, ¿no? Contra el mercado inmobiliario, obviamente. Esas cosas. Bueno, yo cuando entraba a Bariloche siempre he entrado, o la mayoría de las veces, ha sido en colectivo. Sí. Entonces entro por una zona que hay un basural, es decir, el colectivo siempre ha entrado por la zona no turística, digamos, hasta que sí, se llega. Esa es la ruta, claro, es la ruta 40, que une Bariloche con el Bolsón. Y la ruta 40 es como la espina dorsal de todas las barriadas de la Pampa de Buenuleo. Atraviesa por el centro de un lado y del otro están los barrios. Mira vos. Si yo anduve por el Frutillar, en ese lugar vivió mi hermano alguna vez. Sí, pasa por ahí. Sí, claro, el Frutillar. La foto que yo tengo en el libro Pampa de Buenuleo en la tapa es una foto del barrio El Frutillar, una foto del gran reportero gráfico Chino Leiva, y está tomada en el barrio El Frutillar, precisamente, en la tapa de Pampa de Buenuleo. Ay, el mundo es un pañuelo. Sí. Es un pañuelo. Mi hermano Rubén, que es el que cumple el años el 21 de junio, él vivió muchos años ahí en el Frutillar. En el Frutillar. Sí, es uno de los barrios más grandes
de todos los que están en esa franja que es la Pampa de Guanuleo, el frutillar. No sé si quieren leer algún otro poema y después charlamos un poquito más. Sí, ¿te parece, Lili? Sí. Bueno, dale. Ay. Uno de Resuello o de Somowe Puntumeu, Mujeres a la Intemperie. Es de mi primer libro bilingüe, se llama Las mujeres y la lluvia. Me encanta. Hermoso. En mapuzungún una partecita y después en castellano. Usomoengu maun. Seichi pitique somongein amuin. Montungein lepun meu. Antu inantukuein meu kawelutu. Welukuyen elupain meu nipuko nepein meu. Tufaipum pein kinie lon metawe liawe pelaini. Umachik mel peyel yegin felein meu. Petikau plein. Uwampu ni leliel mianklelu. Que no shumel que somos chihuay meu. Agungun meu tapuy kunain ku. Huichampramlu bueno meu. Cuando niñas vamos sueltas por el patio y el sol nos persigue de a caballo. Pero la luna implacable nos va dejando sus mareas hasta que nos desvela. Y esa noche encontramos un cántaro en lugar de la cintura. Aprendices de Machi, las mujeres, nacemos así, al rocío, listas para mirar los barcos que se pierden, descalzas a la neblina antes de que amanezca, nervadura de lluvias, nuestras manos levantadas al cielo. Te salpicará el amor, parirás sin amarras, y recibirás con ojos arrasados la visita intermitente de la risa. Permanecerá la llovizna en tu vientre, porque no te atreverás a ser la madre de todos los desamparos que andan por la calle. Caudal desubicado te desarmará en pájaros que no saben hablar. A borbotones no podrás decir lo que quisieras, mejor dejarlo que se derrame despacio. Decir, permiso, tengo lluvia. Y alejarse a una altura, al mar, al cielo, hasta que vuelvan a apretarse los muslos en las profundidades. Yo conozco mujeres que nunca se alejan. Le abren la compuerta a sus gorriones y lloran. Enjuagan el trapo mojado, lo estrujan, limpian con él la tabla, pican cebolla, igual hacen las camas, barren la casa, peinan a los chicos, igual lavan. ¿Dónde aprendieron? Hay otras que se pasan la vida domesticando a sus pájaros, porque no quieren que irrumpan sin aviso y los beba el enemigo. Guardan su sangre, su ausencia, quietas en el fondo, y apuntan con palabras nítidas y cuarzo que van a dar al blanco. Yo a las palabras las pienso y las rescato del modo que me enturbia. Cada vez puedo salvar menos y las protejo. Son la leña prendida de Atahualpa que quisiera entregar a esas mujeres, las derramadas, las que atajan sus pájaros. Una vez en febrero yo estaba ahí en el campo y se llovía todo. Parecía la furia de Caicay sobre nosotros. El agua estaba helada.
Las ancianas prosiguieron el ritual y tuve que quedarme. ¿Hasta cuándo aguantaremos? Para la lluvia, Dios, es demasiada. No la bebe la tierra, se atraganta. Y somos casi nada, trazos de tiza borrados por el agua. Después de unos siglos, el sol abrió las nubes. La voz gastada de Meridiana Pulés levantó el taíl del cahuelo. Pensé que Dios podía ser ese arco iris. O los caballos en fila, moro, zaino, pangaré, tostado, gallo, saludando al horizonte despejado. Huele tan bien la tierra después del aguacero. Ay, qué belleza, qué belleza. Ese poema está publicado en tantas partes y está dicho tantas veces por tantas voces. Es un poema hermosísimo. Gracias. Pertenece a ese primer libro bilingüe en el que le rendí homenaje a tantas mujeres que me acompañaron en este camino de regreso al origen, ¿no? Y sobre todo que habían compartido algún ritual conmigo. Entre ellos el Wiñuchitantu, ¿no? El ritual que se aproxima en estos días. Bueno, uno de los poemas es Las mujeres y las lluvias, de Mujeres a la Intemperie. Maravilloso. Cada vez que lo escuchamos se vuelve como nuevo, es como una nueva experiencia. Bueno, tiene esa cualidad que yo siempre cito en los talleres de los clásicos. Ese poema es un clásico. Ezra Pound decía, un clásico es aquel texto que mantiene una irreprimible y eterna lozanía a través del tiempo. Y creo que aplica para este poema eso de la eterna lozanía. Qué bueno. Bueno. ¿De quién es este perro? Adelante. ¿De quién es tuyo o de Álvaro? No, es de Álvaro. Ah, ¿quién es, Gilda o Evo? Evo y Bruno y Gilda, que cada tanto ladran, para que sepan que están. Claro, él está diciendo, aquí estoy, claro, está dando el presente. No, lo que pensé es que como habíamos estado hablando de Pampa de Buenuleo, no iba a leer el poema así en segundo término, pero sí, lo voy a leer. Es el poema que da título al libro y que habla de cosas tremendas que pasaron y siguen pasando. Yo este poema lo escribí hace más de 10 años y ya pasaban esas cosas de las que habla el poema. Pampa de Buenuleo. ¿Hay sol ahí en Pampa de Buenuleo? ¿Hay sol ahí en Pampa de Buenuleo o solo hay frío, hielo y muerte? ¿Hay sol ahí o hay mujeres arrojadas al descampado, asesinadas, violadas, comidas por los perros? Desaparecen mujeres cerca de uno. En Arrayanes, Frutillar, Malvinas, en San Francisco, Omega, Pilar, en Nahuelhue, Muticias, el Maitén, en los barrios, diagnostican. Y más allá de Pampa de Buenuleo, en Jacobasi, en Lipetrén, La Lipela, en Mamuel Choique, Pichileufu, Comayo, en Cuesta del Ternero, Somoncura, Ñorquinco, más allá de Pampa de Buenuleo, también diagnostican. En Maquinchao, El Foller, Los Repollos, Blancura Centro, Los Menucos, lejos de Pampa de Buenuleo, diagnostican y desaparecen, igual desaparecen cerca de uno. Los niños que también desaparecen, duermen en panteones del cementerio, en garitas oscuras,
ahí sueñan, ahí hay que buscarlos, vivos o muertos. ¿Hay sol en Pampa de Buenuleo o solo hay panteones, garitas, frío, hielo y muerte? ¿Hay sol o hay panteones para dormir, morir en el cementerio? Micaela, Natalia, Ruth, mujeres madres de Agustín, Brian, Matías, Gilda, David, Lucía, hijas de Ramón, Carmen, José, Teresa, hijos que ya no verán crecer, padres que ya no verán morir. Hay sol ahí donde están en el descampado, desaparecen cerca de uno. ¿Pueden desaparecer tantas mujeres cerca de uno? Con el cuerpo molido a patadas, ahorcadas y colgadas de una soga, quemadas en el fuego de un incendio, heridas de bala o arma blanca, violadas, violentadas, solas en Pampa de Buenuleo. Ollarzo, Painefil, Muñoz, Bastida, Sepúlveda, Gatica, Cheuquepán, Meliñanco, Huenchul, ¿ustedes también desaparecen cerca de uno? ¿Bajo el sol en Pampa de Buenuleo? ¿O bajo el frío, hielo y muerte en Pampa de Buenuleo? A modo de diagnóstico del estado de la ciudad, las autoridades hablan de violencia familiar, desprotección infantil, desempleo, subalimentación de las madres, embarazos adolescentes, chicos solos en sus hogares. Insisten, hay violencia de género, falta de trabajo, ancianos solos, faltan servicios básicos, agua potable, cloacas, gas. Reiteran, violaciones en el seno familiar, abuso infantil, maltrato y muerte de mujeres y menores por golpes, niños y adultos mayores durmiendo en panteones del cementerio. Así se suman al diagnóstico del organismo, al diagnóstico del organismo en el marco del proceso, al diagnóstico del organismo en el marco del proceso de elaboración, al diagnóstico del organismo en el marco del proceso de elaboración del plan estratégico, al diagnóstico del organismo en el marco del proceso de elaboración del plan estratégico para el crecimiento, al diagnóstico del organismo en el marco del proceso de elaboración del plan estratégico para el crecimiento de la ciudad. Finalizan diciendo, no debemos crear falsas expectativas. Bajo el sol desaparecen en Pampa de Buenuleo, bajo el frío, el hielo de la muerte, desaparecen en Pampa de Buenuleo. Tremendo. Tremendo. Nos quedamos sin palabras. Sí, tremendo. ¿Cómo apareció la mujer en los dos poemas últimos? Y en los primeros también. Una de las cosas que me gustaba de este cruce de lecturas y charlas es dos poetas emblemáticas para mí con una poética, valga la redundancia, que digna de ser escuchadas, y como dijo Graciela de Lili, pero lo podemos decir también de los poemas de Graciela, con esa dimensión universal. Y a su vez con una fortaleza en la voz, apoyadas en la oralidad, ¿o no? Estamos conversando cuando escuchamos los poemas, o estamos escuchando a alguien que nos cuenta algo, y a su vez dentro de un territorio amplísimo que a veces se lo busca hegemonizar con el nombre de Patagonia, y a veces se borran las diversidades. Y nada, algo que me interesaría, que de a poco lo conozco de algunas charlas que vamos teniendo, pero es como las dos desde lugares distintos. Alguien, Graciela, que llegó a la Patagonia, Liliana, que es oriunda de la Patagonia, pero también con sus antepasados que vienen de un territorio cercano a la Patagonia, pero no patagónico. Los ancalados estaban aquí cerca de Bahía, en lo que es ahora Punta Alta. ¿Cómo fue encontrar la poesía, las lecturas? ¿Cómo fue ese revivir la infancia y vivirla, la experiencia? Y ¿por qué estas hermosas poesías que nos comparten y que leemos todos
me gustaría ver que nos cuenten algo de esa. ¿Quién empieza? A ver, Lili. Bueno, yo estuve pensando en las lecturas de mi infancia y en realidad mi infancia en la poesía no se vincula a lecturas o a libros, es decir, a través de los libros me llegó el amor, ¿sí?, por la literatura en la lengua castellana, pero mi poesía se alimenta de oralidad, de recuerdos. Yo nunca me había dado cuenta hasta ahora de grande de cuán importantes habían sido las vacaciones que nosotros podíamos pasar en Cusamen cuando éramos niños y en las vacaciones escolares, y cuando podían, ¿no? Mis papás nos llevaban a Cusamen y pasamos 2 o 3 meses de las vacaciones escolares en la casa de mi abuela Roberta Naimán. Y a esta altura de mi vida yo estoy recurriendo a esas memorias, a lo que viví, lo que respiré, lo que escuché, y de todo eso se alimenta mi poesía, ¿no? De esos recuerdos. Y también la poesía me llegó a través de la música en la adolescencia. Soy una de las que no pasaron indemnes después de escuchar lo que se llamaba el rock nacional, y mi hermano mayor era el que tenía las posibilidades como muchacho de salir de la casa y buscar aventuras, volvía siempre con un disco de vinilo. Entonces yo escuché a León Gieco, escuché a Sui Generis, escuché a Spinetta, y la musicalidad y el decir urbano me llegó por ese lado también, ¿no? La relación que hay entre poesía y música, y y bueno, eso me quedó. El tema de la música siempre tiene vinculación con la poesía en mi caso, y sobre todo la memoria, ¿no? Así que de la infancia, exactamente yo rescato más lo que me llegó oralmente o vivencialmente, y hacia esos lugares voy, casi sin quererlo, ¿no? No sé si quieren preguntar algo, les cuento un poco más. No, nos fuimos para la infancia, ¿verdad? Sí. Estamos en la infancia, y ahí, mientras yo te escuchaba, en mi infancia, por ejemplo, en mi casa no había libros, y recuerdo, en alguna parte debo haber visto libros siendo muy chica. En mi casa se leía el diario, se leían revistas, pero no había libros. En alguna ocasión, estoy hablando de Carlos Casares, en la llanura del oeste bonaerense, provincia de Buenos Aires, que es donde nací, y en alguna ocasión mi padre viajó a Buenos Aires, a la capital, y preguntó qué quería de regalo, y yo le pedí un libro. Y él fue a una librería muy grande que había en esos años, estamos hablando de los años 52, tal vez 53, una librería que se llamaba Peuser, creo que estaba en la calle Florida, que también era editorial, como la librería Fausto, que también era editorial. En esos años no era tan extraño que la librería a la vez fuera editorial. Lo cierto es que mi padre volvió y me trajo de Buenos Aires mi libro, el primer libro que yo recibía y el primero con el que iba a armar mi biblioteca. Era
un bestseller en el momento, porque mi padre no tenía idea, y yo supongo que fue, se acercó al vendedor y con cara de padre que tiene una hija problemática, le debe haber dicho, mi hija quiere un libro, ¿cuántos años tiene? Tanto. Bueno, llévele este, Corazón, de Edmundo D'Amicis, un italiano que cuando yo tenía esos años, 6, 7, 8, como les digo, era muy leído, un bestseller. Luego ocurrió que visité la casa de una amiga y en esa casa, su papá era médico, había una gran biblioteca. Yo nunca había visto una biblioteca y caí en éxtasis porque no supe explicármelo, por supuesto, porque era muy niña, pero caí en un estado de fascinación que aún puedo sentir, puedo revivirlo. Y entonces, sin embrionariamente, sin explicarme bien qué era lo que me pasaba con eso, sentí que eso quería yo para mí, una pared llena de libros para leer. Y entonces ya tenía unos años más, me hice socia de una biblioteca pública y allí di con una hada buena, que en lugar de hacerme un traje de princesa, me dijo que sí a cada libro que yo agarraba de arriba de la mesa, libros que la gente iba devolviendo, los lectores de la biblioteca, yo agarraba al azar cualquiera, porque no tenía la menor idea de qué pedir, y me sentía, me daba vergüenza mi ignorancia. Entonces agarraba un libro, el primero que estaba en la pila de libros devueltos, y tímidamente le preguntaba, ¿me lo puedo llevar? La bibliotecaria siempre me dijo que sí. Entonces yo tenía 10, 11 años y me volví a mi casa con Crimen y Castigo, o con Madame Bovary, o con libros así, descomunales, que naturalmente mal leía, pero leía con éxtasis, repito la palabra porque va justo, los leía sin comprender muchísimas cosas, pero de alguna manera empecé a empedrar o hacer mi camino hacia los libros. Y con la poesía ocurrió que, no sé, tendría 12 o 13 años, cayó una revista literaria de Buenos Aires en mis manos, yo ya vivía en Buenos Aires, y en esa revista literaria había poemas de la gran poeta uruguaya Delmira Agustini. También me pareció, me voló la cabeza, era poderosa, erótica, y bueno, a partir de Delmira Agustini fui a buscar a los poetas. Leí a Becker, a Juana de Ibarburu, a todo lo que se podía leer, y continué buscando hacer caminos para llegar a la poesía ya particularmente. Y sigo en eso todavía, sigo haciendo ese camino todavía. Linda historia, hermosa. ¿Y en qué momento comenzó la escritura? En mi caso hay una anécdota también que he contado algunas veces. En algún momento yo le dije a mi mamá, estaría en cuarto o quinto grado, le dije a mi mamá que necesitaba un cuaderno de 48 hojas, o 48 no, hojas, creo que eran, 48 hojas. Y me preguntó por qué lo necesitas para la escuela, y yo, muy convencida y segura, le dije, lo necesito para escribir una novela. Mi madre hizo silencio y dijo, bueno, cuando vayamos a la librería, te lo compro. Lo compramos. Efectivamente, fuimos a una librería y me compró el cuaderno de 48 páginas. Y yo escribí rigurosamente las 48 páginas, y me acuerdo que cuando llegué al final, escribí por debajo del último renglón, tuve que hacer un final así como apresurado, pero escribí mi novela, tenía mi novela.
Y ahora pasan cosas muy increíbles en la vida, porque mi nieto mayor tiene 9 años. Es el hijo de Melissa Vendersky, la poeta, que es mi hija mayor. Y su papá es diseñador gráfico. Y bueno, él ahora está escribiendo una novela. Y me llama por teléfono y me cuenta los capítulos, tiene 36 capítulos, es una novela ilustrada por él mismo. Y entonces él estuvo mirando los libros de la biblioteca de sus padres y encontró Cordelia en Guatemala, la segunda edición. Este libro que tengo acá, esta edición, a ver si hago colores. Sí, la tengo. A ver, se ve fuera de foco. Bueno, este libro, Cordelia en Guatemala, tiene un sello editorial que se llama La Liebre Gris, que es un sello que fue un emprendimiento familiar con mi hija y mi yerno, que solamente tuvo ese ejemplar. Y entonces Francisco, de 9 años, que está escribiendo su novela, me dijo, vos sos la directora de la editorial La Liebre Gris, ¿no? Bueno, le dije yo, si querés, formalmente no tenemos un cargo en la editorial. No, me dijo, porque yo vi y escuché a mis papás que la editorial era tuya, y entonces yo te quiero preguntar cuánto me cobrás por publicar mi novela. Entonces, yo ahora estoy viendo en Francisco, que tiene 9 años, que ya leyó El Hobbit y está terminando de leer El Señor de los Anillos, encuentro un poco la historia que yo transité cuando tenía esa edad y me emociona muchísimo, muchísimo. Pero claro, por otra parte es natural, en una casa donde hay libros y los papás leen y la abuela lee y la tía lee y todos leen, es natural también que él esté escribiendo, ¿no? Ay, arborecí, como decía Irma Acuña. Cuando la conocí a Irma, habló. Irma, tan hermosa, que me estaba esperando en Neuquén, en la puerta del hotel, con un ramo de flores, esperándome. Irma Acuña a mí, cuando fui a presentar justamente Cordelia en Guatemala. Mira. Y habló, y me dijo, ay, discúlpame, arborecí. Y yo lo sigo usando porque me parece tan hermoso. Sí, qué lindo. Un discurso arbóreo. Sí. Con muchos brotes por todos lados. Y yo me estaba acordando de que en la infancia, en la escuela de Diadema, nos pedían que memoricemos poesías cada fin de semana. Nos daban una poesía, mimeografiada, creo que era el sistema que se usaba en ese momento. Sí. Algo así, una copia, no sé con qué máquina. Mimeógrafo se llamaba, ¿no? Claro, entonces estaba bien. Y la teníamos que aprender de memoria para el lunes. Así que el fin de semana o el domingo a la noche estábamos ahí todos estudiando la poesía y después paradita al lado del banco había que recitarla. Y yo me sacaba 10, me encantaba, me gustaba mucho estudiar los poemas. Y creo que hacían una buena selección. Todavía me acuerdo de algunos versos, sí. Y también nos hacían escribir redacciones. Entonces era tema, las vacaciones. Tema, claro. El famoso tema La Vaca. No sé cuántas redacciones sobre la vaca hice. Y también me iba muy bien en la escritura. Y no sé cuántos años tendría yo que armaron una biblioteca en Diadema, en mi barrio. Así que ahí fui a buscar libros. Me gustaban sobre todo los libros de aventuras, las pequeñas novelitas. Y en el secundario conocí un poco más de la literatura española y literatura argentina con los clásicos libros de Loprete, no sé si recuerdas. Ah, sí. Libros sí. gordos. No sé, Álvaro, si llegaste a conocerlo. Me parece que Álvaro no.
Y bueno, y en la casa también de la infancia, mi papá nos compró una colección que se llamaba El Mundo de los Niños, que eran Ah, como 24 libros de distintos contenidos, y había 2 o 3 de esos libros que eran historias. Estaba los mitos griegos, mitos de otras culturas, y cuentos de distintos países. Una colección muy linda. Y también Corazón y también La cabaña del tío Tom. ah, Esos eran claro. los libros que estaban Sí, en mi casa de Diadema. Y en el secundario, este, empecé a sentir la necesidad de escribir poesía cuando me enamoré. claro. Creo que si hubiese sido correspondida, no habría comenzado a escribir poesía. Así que vino bien, vino bien no haber sido correspondida. Entonces tuve que, por algún lado, derramar todo ese amor que tenía ahí guardado. Y escribí poemas de amor en la adolescencia, que los guardé, los tengo guardados. En realidad los tiene mi hija Morena, se los regalé a ella. Ah, Mi hija Morena es la más chica de mis hijas. Y sí fue una necesidad de escribir, y me salió en poesía. claro. Y, y después, bueno, ya cuando me acerqué más a la literatura, eh, por cuenta propia. Tampoco tuve así maestros que me guiaran en las lecturas, más que los profes de literatura del secundario. Y después ya elegí la carrera de letras, no porque me interesara la docencia, sino porque me interesaba la literatura, ir escribiendo, leyendo, todo lo que cayera en mis manos. Así que así empezó la escritura de poesía, con poemas de amor. Y Lili, ¿cuándo encontraste este gran hallazgo de ver que había poesía en cierta oralidad o en ciertos relatos que todos guardamos en la memoria y además o sea, yo creo que lo lográs con un éxito mayúsculo. eh, porque todos cuando iniciamos la formación muchas veces lo hacemos en detrimento de nuestras propias experiencias muchas veces. Eh, y, y hay una gran sensibilidad de volver a estas experiencias de la infancia, a estas mujeres que reaparecen. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Que creo que tiene que ver, por ahí quizás le erro, pero creo que tiene que ver también con, con empezar a reconocer un pasado. Mm, Sí, Mapuche o tehuelche o... sí, mapuche, porque yo pertenezco a una comunidad que es mapuche tehuelche, eh, bueno, que nos autodenominamos así en la necesidad de recibir a todo aquel que se quisiera acercar a reconocer sus raíces. Pero mis raíces son particularmente mapuches. Tal vez debo tener algún pariente tehuelche, segurísimo, segurísimo, pero el conocimiento al que tengo acceso en esta búsqueda es sobre todo del pueblo mapuche. Este, no quiere decir que no me interese el pueblo tehuelche, que también admiro mucho, eh, sobre todo las historias de Lal, el héroe mítico, me fascinan, y van cayendo también en mi poesía. Eh, Cuando empecé a mostrar mi producción poética, yo ya tenía una conciencia de que pertenecía a un pueblo originario, pero no sabía que era el pueblo mapuche. Este, en los 80, cuando comenzó con la vuelta de la democracia, se abrieron muchos espacios artísticos culturales en Comodoro Rivadavia, en mi ciudad,
y, y también se abrió así un panorama cultural vinculado a la música de la región, y surgió algo que se llama la canción patagónica, ¿no? Este, Era una canción que hablaba de los pueblos originarios, pero así como de una raza extinguida, una raza orgullosa, es decir, se valoraba la presencia de los pueblos originarios en la región, pero como que algo, como que era del pasado, ¿no? Es una generación de artistas que se vinculó a los pueblos originarios de esta manera. Al mismo tiempo resonaba la música latinoamericana, que también tenía un lugar para los pueblos originarios, pero más bien desde un marco de lucha del campesinado, de los indios, desde el reclamo por derechos más bien laborales, ¿no? Más bien restringidos al trabajo, a la economía y al trabajo. En el año 92, cuando se cumplieron los 500 años de la llegada de Colón a América, y que se pretendió celebrar como el encuentro de culturas, ahí fue una provocación, ¿no? Realmente fue una provocación este título del discurso hegemónico, y creo que sirvió para que empecemos realmente a buscar nuestras identidades, a profundizar en el conocimiento para poder argumentar contra este discurso. Y ya en los 80 yo había conocido a Aimé Painé, a Luisa Calcumil, que eran artistas mapuches que tuvieron un gran peso sobre mi búsqueda también como artista, ¿no? Y en el 92 surgió esta necesidad de juntarnos y de ver cómo hacíamos para recuperar este conocimiento, esta historia, este idioma, esta espiritualidad que nos había sido negada. Y bueno, es todo un largo camino de regreso, de vivir la experiencia del Camaruco, o Villatón, del Huiñuchi Cantu, de los traúnes, las reuniones para tratar temas vinculados a los pueblos dentro del Estado argentino. Y en el 97 me invitó Elicura Chihuahilaf a un encuentro de escritores en lenguas indígenas, se llamaba así, y justamente la invitación me llegó porque él buscaba a alguien del Estado argentino y sabía de la existencia de Luisa Calcumil, y cuando llamó a Luisa, Luisa estaba de gira con alguno de sus trabajos teatrales, y atendió el teléfono a alguien que me conocía, entonces le dio mi teléfono y ahí fue cuando Elicura me llamó a mí. Así que yo fui como plan B a este encuentro maravilloso del que todavía tengo una memoria y un agradecimiento. Ahí me encontré con que los poetas y escritores de pueblos originarios de Abya-Yala, de América, y también de la gran isla de la Tortuga de Norteamérica, estaban ya editando sus libros en forma bilingüe, en el idioma del colonizador, en el idioma impuesto y en el propio idioma. Y ese fue mi gran sueño. A partir de ese momento yo digo, yo quiero publicar en forma bilingüe también. Y eso me empujó a aprender el mapuzungún, que bueno, que es también un largo camino de aprendizaje, aprender un nuevo idioma. Creo que también me arboré. Esa era la pregunta, ¿no? Por ahí andaba. Y después, bueno, últimamente
les voy a contar que está en edición mi libro Roquín, Provisiones para el Viaje, que va a editar Espacio Hudson. Y es un libro que tiene más bien que ver con el rescate de la historicidad, porque parecía que la historia mapuche había llegado hasta 1885, que fue el fin de la llamada conquista del desierto, el Cutahuín Camalón. Y yo me preguntaba, bueno, pero desde ahí hasta 2020, ¿qué pasó? ¿Cómo que no tuvimos historia? Bueno, esta historicidad, a esta historicidad he regresado en el último tiempo con la lectura de muchos trabajos académicos que se han publicado, y en este libro tengo mucha base, mucha lectura histórica de estas nuevas lecturas, ¿no? Que en realidad lo que hacen es documentar con datos, con búsqueda en archivos, muchos eventos de los cuales nosotros hemos escuchado oralmente. Es decir, siempre nuestros abuelos nos hablaron del arreo, nos hablaron de los campos de concentración. Más adelante nos hablaron del turco que anotaba en la libreta más de lo que se gastaba. Nos hablaron siempre del estanciero que corría los alambrados hasta quitarles el campo. Bueno, todas estas historias, más la historia que nosotros sabemos de nuestros padres, ¿no? Que en algún momento se tuvieron que venir del campo a la ciudad. Todo esto ahora se está documentando, se está publicando, y bueno, reafirman esto que nosotros ya sabíamos desde la oralidad. Qué bueno eso. Eso para mí es el registro poético que vas haciendo, Liliana, es clave. Sí, sin Porque no duda. es el dato frío, es la vivencia, estamos escuchándolos o los estamos sintiendo, sobre todo casi siempre del lado femenino que se hace más profunda. No sé, me gustaría escuchar algo de eso, Lili, no sé, Bueno, tengo acá un poema que le escribí a la memoria de las Meli, ¿no? De Cusamen. Mi mamá, que está fallecida, se llamaba Eugenia Meli, se llama Eugenia Meli. Y en este poema que se llama Las chicas de Cusamen, yo reuní a mis tías, con su tía abuela, que era la abuela Peti, las tres, bueno, mi mamá, mi tía Cecilia y mi tía Segunda, compartieron la infancia con su tía, con la abuela Peti, y de adolescentes o de jóvenes se tuvieron que ir del campo, y la abuela Peti se quedó en Cusamen. Después ellas regresaron al campo a visitarla, nunca las tres juntas, es decir, siempre después de mucho esfuerzo, no de juntar el dinero necesario para hacer el viaje, podían llegar, pero yo en este poema las junté, quise juntarlas en este encuentro, y también me metí yo ahí adentro de este encuentro. Tufachi ulchake somo Cusamen meu. Iguan tufachi memoria, fake mineleu nikipan, incheñi peu mameu ni puan cameu. Leñi pepicali, incheñi piuque, nufu, ufini, piñe mesa, melina mun meu. Tupan, piñe matra, chanfin, catacun, chihuanfu, anungue, cainche, ni piuque, ni fil, has.
Voy a honrar a esta memoria que me avisa que ella viene en las ancas de mi sueño. Debo tener preparado el corazón y lo amaso en una mesa de 4 patas. Traigo una matra, la doblo y cubro el banco, asiento a asiento, y mi corazón se pone laboreado. Soplo en las cenizas el aliento, mi buen partido. Anciano, fuego, anciana, despierten. Vengan a mirar a las chicas que vinieron de visita. Señoras parecen con el cabello ondulado, con pintura en los labios. Señoras, les digo, para escuchar su risa en el tiempo que regresa. Allá el día comienza a la misma hora siempre. El marido se pone el mameluco, los botines y se trepa a un camión, el de la empresa, y una se pone las zapatillas y el pañuelo de sirvienta por hora y camina hasta la casa central de la patrona. Y cada lunes tiene que estar almidonado el guardapolvo de los hijos y su poesía de memoria y las tablas. El tiempo es un filo que cae sobre una y te corta lo que sobra. Las palabras sin llanto, sin mirar largo a tus crías, para que salgas puntual y rendidora hacia el trabajo. Ahora se miran en la cara de mi abuela Petty, y el tiempo es un caballo que descansa en el potrero. Y yo que nunca pude manejar el tiempo, estudié para dar clases de 40 minutos, si me sobraban 10 o me faltaban 5, ahora escribo, eso se ve en mis manos, sin paspaduras y sin callos. No aprendí a carnear un capón, ni cuidé un cordero guacho en el invierno. En las vacaciones de la escuela nos estaba permitido el viaje, un trecho hasta la hilera de los álamos, un infinito hasta el puente del río Caquel, hasta ver el azul que me volvía adentro, donde la mala sangre se aquietaba. Pasar el tramo de los teros y las abutardas, llegar a los abrojos y al meneo, a la huella seca, al ladrido de los perros, para verlos y verme. Ahora somos mapuche. Indígena, argentino, nos dijeron, también paisanas, pobladores, araucanos, nos dijeron. Pero yo sé que somos mapuche manzanero. Salimos juntas a mirar la quinta. Acá el murmullo de los árboles habla el mapuzungún. Y hay que pedir permiso al dueño de la vertiente para andar por estas sombras. Acá Juan Meli se bañaba en el Guiñoy Chipanto. Estas semillas del manzana mapu llegaron caminando después del futamalón del Huinca Perro, después de escapar a la montaña, después del arreo como animales nos llevaron. En Chichinales estaban aún despiertas cuando las subimos a las ancas de un caballo. Bien arisco era. Pequeñas, verdes y fragantes, van y vienen las palabras con mareo de alfalfa y manzanas. Regresamos al adentro. Agua del ojo de agua tomamos las mujeres en el mate que rueda. Está lavado el mate, cambio la yerba o lo ensillo nomás. Ahora el tiempo es un peón que churrasquea un silencio en la cocina. Oh, qué hermoso, qué hermoso. ¿Cuánto más llega ese texto de Lili que un paper académico hablando sobre lo mismo, ¿verdad? El poder de la poesía. Es
infinito.